en esta mesa de trabajo al doctor Pedro Donoso, analista de temas políticos, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Lo hemos citado, doctor, para analizar el panorama político electoral con miras a las elecciones del 2025, cuando ahora estamos hablando de una papeleta de 16 candidatos presidenciales, porque se entiende que al haber una alianza con el movimiento correísta y Reto, habría una sola candidatura. Sin embargo, viene a ser una papeleta bastante grande, quizá la más grande de la historia, y consecuentemente la primera pregunta en ese contexto es, doctor, ¿cuál es su primera lectura de esta papeleta amplia que podríamos tener en el 2025? ¿Qué hace en el electorado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Creo que es una pregunta muy importante y yo siempre he planteado esto. Primero, no es una cuestión cuantitativa, es cualitativa. Es decir, la política sigue siendo una ciencia que hay que medirlo, necesita indicadores, ¿no? Es decir, que a mí me parezca grande, ¿no es cierto?, la papeleta es mi opinión, pero eso no puede tener, digamos, consecuencias en el ámbito del análisis político. La gran pregunta aquí es cuál es el indicador que determina cuánto es mucho y cuánto es poco en candidatos. Ese es un indicador que no existe aún. La digamos, calidad, ¿no? dice usted. Exacto. La discusión va por otro lado, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el primer argumento que siempre se determina es que disperse el voto. Y eso no es real, finalmente, ¿no? Por ejemplo, regresemos a ver la elección de la alcaldía Quito, finalmente, ¿no es cierto? En la elección última de la alcaldía a la ciudad de Quito, 3 candidatos se llevaron el 70% de los votos. Y en la última proceso electoral para elegir presidente y vicepresidente, 3 de 8 candidatos se llevaron el 88% de los votos. Entonces, sostener como argumento que el problema de la mayoría de binomios es que dispersan y fragmentan el voto, eso no es científicamente real. ¿Y cómo se les califica a los binomios que no arrastran votación entonces? Digamos, eso puede determinarse de otras maneras, ¿no es cierto? Y además, ese es también otro argumento que nos dicen. La mayoría de binomios no tienen la posibilidad, de acuerdo a la proyección en las encuestas, ¿no es cierto?, de llegar porque tienen menos del 1%. Recordemos cuando tuvo Daniel Noboa en el 2023. Entonces, ese tampoco puede ser, digamos, el análisis real. Y yo creo que muchas veces en el Ecuador nos quedamos con el titular de que son muchos, cuando para mí el problema va por otro lado. ¿Cuál es ese problema? Por ejemplo, la mayoría de candidatos no tienen relación ideológico-militante con los movimientos que están siendo, que les auspician finalmente, ¿no? Esa creo que es el verdadero problema, ¿no? Regresamos a ver, por ejemplo, el tema de las alianzas. Esa es otra también discusión bien interesante, ¿no? En este país se hacen alianzas en el ámbito nacional, pero no en el ámbito provincial. ¿Cómo entiendes de eso? Por ejemplo, la candidata al Partido de Sociedad Patriótica había anunciado que está abierta a todas las alianzas, salvo con 2 movimientos, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Y en la provincia de Morona, Santiago, hay una alianza que se llama Gente Buena, ¿no es cierto?, en donde hay Partido Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano y Democracia Sí. ¿Qué se hace ahí? Es decir, cuando ese asambleísta tenga una curul, ¿a cuál línea política va a responder? Creo que esa es, digamos, el verdadero análisis que hay que hacer, más allá de si tenemos muchos binomios o pocos binomios. A mí también me parecen muchos, digamos, ¿no es cierto? Pero creo que eso no es el tema de fondo y no es el tema más importante. Y esas alianzas inusuales al final se reflejan en una asamblea muy atomizada por un lado y por otro, que responde también a intereses particulares y se producen los camisetazos. Exacto, más que atomizada, digamos, que puede ser, ¿no es cierto? El problema es que si gana, por ejemplo, el candidato X, que tiene 3 movimientos que lo auspician, que en el ámbito nacional son contradictores ideológicos, ¿cuál va a ser su postura finalmente? ¿No es cierto? ¿A qué línea política va a responder? Por eso es muy importante la relación militante con la relación del movimiento. Esas son las reformas que deberíamos apuntar, ¿no es cierto? Tú haces una alianza a nivel nacional y esa alianza a nivel nacional debería respetarse a nivel provincial también, pues, ¿no es cierto? Ahora, las reformas en el Código de la Democracia es un tema que está pendiente por mucho tiempo. Me refiero a las reformas profundas que cambien todo lo que tenemos ahora. ¿Qué pasa si es que no se producen estas reformas por intereses políticos? Porque los políticos construyen la norma. Ese es el problema, pero además también hay otro problema y salgamos a defender a los políticos y eso nunca se hace, pero está bien, digamos, ¿cierto? En el Ecuador, constitucionalmente está prohibido hacer reformas electorales un año antes de las elecciones. El problema es que en el Ecuador tenemos elecciones en promedio cada 2 años. Esto es súper interesante. En el Ecuador, desde el regreso a la democracia, tenemos en promedio cada 2 años una elección y en promedio cada 2 años una reforma tributaria, ¿no? Es decir, es increíble. Entonces, es difícil establecer esa reforma, ¿no es cierto?, si es que tienes ese candado constitucional, ¿no? Pero lo que usted muy bien dice, usted lo dice muy bien, en manos finalmente de quienes serían los afectados de este proceso de reforma, están a hacer el cambio de reforma.
¿no es cierto? Entonces, ahí de una u otra manera hay que regresar a ver también a otros ámbitos y a otras élites en el Ecuador, porque además tenemos como la costumbre de siempre culpar a la élite política, ¿no? Pero aquí hay unas élites finalmente, y cuando digo élites no lo digo de manera despectiva, sino estos grupos de decisión, ¿no es cierto?, que siempre han estado ausentes y que siguen ausentes. Por ejemplo, ¿dónde está la academia para decirnos cuánto es mucho y cuánto es poco en los binomios? Para generar, digamos, información y debate informado, ¿no es cierto? Los gremios empresariales, los sindicatos, etcétera. Es decir, creo que el Ecuador tiene un problema mayor que la clase política en sí mismo, y es que a la larga el país es un conjunto de parcelas, digamos. No hay ¿no? involucramiento ciudadano. Exacto, ¿no? Pero no sé si ciudadanos, sino de la élite, diría yo, ¿no? Porque además me parece también medio injusto culparle al señor taxista, ¿no es cierto? Es que usted nos involucra, no lee los 16 planes de gobierno, ¿no? El señor está preocupado en que no le maten y en que pueda recoger pasajeros. Creo que es un problema más finalmente de los tomadores de decisión, ¿no? De la academia, de los sindicatos, de los gremios, etcétera. Creo que somos un país de parcelas y cada uno finalmente defiende lo suyo. Porque muchas veces la ciudadanía espera que alguien le oriente por quién votar, ¿no? Porque ni siquiera escucha los planteamientos de los candidatos como tal, y ahí efectivamente tendría que haber mucho la academia y otras entidades que podrían de alguna forma entrar en el debate y el análisis de las candidaturas. Exactamente. Mario Riorda, que es consultor político argentino, dice, en Latinoamérica, ¿no es cierto?, los procesos electorales son referéndums emocionales. Entonces la ciudadanía evidentemente no tiene el tiempo, no tiene las ganas, y además no tiene por qué establecer y hacer un análisis político porque no tiene esas herramientas finalmente, ¿no es cierto? ¿De quién es esa responsabilidad? Creo que del Estado sí, del Estado en su conjunto, Consejo Nacional Electoral, etcétera, la academia muy importante, pero también generar, digamos, estos espacios de debate en los distintos foros. El problema es que tenemos unas élites monotemáticas, digamos, ¿no? Entonces, los gremios empresariales solo quieren hablar de baja de impuestos. Los sindicatos solo quieren hablar de no regresión de derechos laborales. La academia no habla de nada. Es decir, digamos, no nos involucramos, como usted muy bien dice, y no generamos ese ecosistema de profundo debate. Han habido iniciativas a lo largo finalmente de los procesos eleccionarios interesantes. Varias ONGs han tenido procesos interesantes, pero no se han continuado. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿cómo hace la ciudadanía para obtener información real, verificada, contextualizada e importante, ¿no es cierto?, para que pueda tomar una decisión? Porque además siempre lo fácil es que la gente siempre vota equivocada. La gente siempre vota por el cantante, por el que baila. ¿Y qué más quieren que haga? O sea, la gente final, no le podemos endosar esa responsabilidad a la gente. Es ¿En qué se fija el ecuatoriano para elegir? Esa es una muy buena pregunta, digamos. Yo creo que depende mucho del contexto, no hay una respuesta automática. Creo que, por ejemplo, ahí viene un tema que nosotros siempre investigamos en el gabinete estratégico que yo dirijo, que es el estado de ánimo. Es decir, el estado de ánimo, ¿no es cierto?, que está establecido por digamos, por el optimismo o el pesimismo, ¿no es cierto? Ese es un factor que te determina por dónde puede ir el análisis de la gente. Pero la gente es profundamente emotiva en el ámbito latinoamericano, entonces vota específicamente por la emoción. ¿Y el baratillo de ofertas dónde queda? Digamos, en la responsabilidad también de los partidos, ¿no? Pero también es complicado, porque los partidos, digamos, su objetivo es, y también es mi crítica, cuando a la larga todo el mundo critica que, ¿no es cierto?, esto de, por ejemplo, hay 17 binomios, o había 17 binomios. Por supuesto, porque hay 17 movimientos nacionales. Los movimientos nacionales están ahí para cooptar el poder. Ese es, digamos, el objetivo de los movimientos y de los partidos. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, es como si nos culparan, ya vino el Pedro a trabajar a las 8 de la mañana. Eso es lo que hago, finalmente, ¿no es cierto? Entonces, ahí la lógica sí es, digamos, tener una cultura política, una cultura democrática mayor, pero eso es un proceso de largo plazo, en donde se establecen un montón de variables finalmente, ¿no? La formación en democracia, etcétera, pero nosotros no podemos exigir a la ciudadanía formación en democracia si lo que ahorita necesitan es salir y sobrevivir, que no les maten y ver cómo la gente se gana el pan de cada día. Siendo la naturaleza de los partidos del llegar al poder, de los gobiernos seccionales, del gobierno nacional, ¿qué tanto se preparan para aquello, no? Esa es otra discusión, digamos, porque su naturaleza es llegar al poder. La gran discusión es cuánto te preparas tú finalmente. Pero sobre todo este tipo de observaciones que yo les planteo, ¿no es cierto? Esta lógica de coherencia y de relación militante con candidaturas. Por ejemplo, en el Ecuador tú recoges firmas, ¿no es cierto?, presentas al CNE y ya eres un movimiento político. Es decir, no hay, digamos, un tiempo prudencial, y yo lo planteaba, no hay un tiempo prudencial entre la fundación de un partido, ¿no es cierto?, y unos 5 años en donde no puedes presentarte a procesos eleccionarios porque tienes que iniciar un proceso de formación a tu militancia, identificación ideológica y formación a tu militancia, finalmente, ¿no? Que es súper importante. Tú no podrías, digamos, candidatizar, por ejemplo, a alguien que no sea militante de tu partido durante un tiempo prudencial, 2 años, 3 años de militancia activa, finalmente, ¿no?
Son todas esas las observaciones que hay que hacer específicas, más allá del tema de la preparación, ¿no? En Chile alguna vez se intentaba de que los candidatos tenían que aprobar en una entidad de administración pública para ser candidatos, por ejemplo. Pero acá no se ha hecho ningún esfuerzo, ¿no? Para que tenga alguna historial de servicio público, iniciar como concejal, como alcalde, pero seguimos en este mismo círculo en donde son los partidos los que hacen las reformas a los procesos de elecciones. Sí, pero no culpemos solo a los partidos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa también en el Ecuador? Es un fenómeno bien interesante, que es la demagogia antipolítica, ¿no? Todo el mundo culpa a la política. La política es culpable de absolutamente todo. Es que los políticos son corruptos. Es que la política es sucia. En la política se miente. Eso es la naturaleza humana. Eso se hace en las familias, en las empresas, ¿no es cierto? En las organizaciones. ¿Por qué tiene que ser solo la política ese reducto? ¿no? Es una válvula de escape. Es una válvula de escape. Y además es fácil culpar, digamos, al político. Y después también, lo que usted muy bien dice, ¿no? Es que siempre están los viejos políticos. Queremos a alguien nuevo. Eso quiere decir que queremos a alguien que no ha sido concejal, alcalde, asambleísta. Y si no ha sido eso, ¿cómo va a saber de administración pública? Entonces, queremos a alguien nuevo, pero después nos quejamos porque ese alguien nuevo no sabe administrar el Estado. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en nuestra responsabilidad, digo, como analistas políticos, nosotros, en generar, digamos, ese análisis real, no tener la palabra fácil de culpar, digamos, de todo a la política, ¿no? Porque es lo que exactamente estamos planteando. Entonces, esa es una observación. La otra observación supremamente importante es, claro, ¿qué universidad o qué academia en el Ecuador forma políticos? Nadie forma políticos. Es decir, no hay en este país, ¿no es cierto?, un proceso de formación de políticos. Digamos, tú no tienes una maestría de cómo ser político, digamos, ¿cierto?, de administración pública, de todo lo que puede conllevar finalmente a ocupar un cargo de administración, sea de ejecución o sea de legislación, por ejemplo, ¿no? Creo que esas son observaciones importantes. ¿Las organizaciones políticas hoy por hoy atraviesan por una crisis? Siempre, digamos, en el Ecuador siempre están en crisis finalmente las organizaciones políticas. Vemos finalmente que a mediados de los 2000, con el Fuera Todos, hubo una crisis de las organizaciones políticas. Pero quizá ahora más porque están recurriendo a candidatos que no son de su militancia o de su partido. Sí, igual en ese momento también. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿con qué movimiento ganó Rafael Correa en el 2006? ¿Ustedes se acuerdan? Por el Partido Socialista. Es decir, ahí nos olvidamos, digamos, no tenía partido. Propio, claro. Entonces, esta siempre ha sido, digamos, una característica. No es tan distinta finalmente a lo que sucede ahora de lo que sucedía antes, ¿no es cierto? Pero creo que eso ya tiene que acabar. Es decir, creo que tiene que haber una reforma profunda que inicie, digamos, este proceso de cultura democrática. A propósito que toca Rafael Correa, muchos lo han identificado a Correa como el hombre que está siendo el artífice para que la Revolución Ciudadana vaya en descenso. ¿Cómo lo mira usted? Es discutible, digamos, ¿no es cierto? Lo que yo veo finalmente es que no hay una lógica y una coherencia, ¿no es cierto?, entre la práctica y la teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras finalmente el secretario del partido, Andrés Arauz, quería establecer este acuerdo de las izquierdas, ¿verdad? Correa lanzaba un tuit y decía: es mejor finalmente hacer un acuerdo con una derecha nacionalista que con la izquierda por ser de izquierda. Entonces, claro, no hay como una coherencia y eso va mermando en la identidad política de la organización, ¿no? Habría que medirlo finalmente, ¿no? Habría que medir si es que, digamos, la figura de Rafael Correa afecta o no afecta. Muchos sostienen, en cambio, que si Rafael Correa fuera el candidato ganarían, digamos, las elecciones. Entonces, claro, es como muy complejo, digamos, tener una conclusión sin medición. Pero el tiempo hace lo suyo, además de que el líder de ese partido está fuera del país. Es que, y además lo hemos visto con los resultados, digamos, ¿cierto? La Revolución Ciudadana es un fenómeno bien interesante que hay que analizarlo a profundidad y con mucha metodología, ¿no? Porque muchas veces se dice la Revolución Ciudadana está acabada. Acaba de ganar finalmente las seccionales. No me digan que ganar la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Guayas, Pichincha, Azuay, no es una ganancia, es una ganancia. Tiene el 48% legislativo ahora. Es decir, la Revolución Ciudadana es un actor profundamente importante. Digamos, yo creo que hay que investigar qué es lo que les sucede, por qué siempre son un buen segundo finalmente, ¿no? ¿Qué miedo les genera a la clase media o a la población para ellos no ser una alternativa? Porque ellos dicen finalmente, ¿no es cierto? En el gobierno de Rafael Correa no había los 50 muertos por cada 100,000 habitantes que hay ahora. Había 5 muertos por cada 100,000 habitantes. Es decir, se vivía mejor, dicen ellos, ¿verdad? Las cifras lo respaldan también, nos guste o no nos guste, hay que decirlo. Sin embargo, ¿por qué? ¿Qué generan? ¿Qué miedo genera la Revolución Ciudadana que no le convierte en una alternativa para no ganar las elecciones? Y además tiene un tope electoral.
Ese es el denominado tope electoral, pero yo creo que tiene más que ver con lo cualitativo que lo cuantitativo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con mitos y aforismos, decimos nosotros. ¿Cuál es el mito alrededor de la Revolución Ciudadana que hace que no sea una opción en segunda vuelta? Esa es la gran pregunta. Es decir, usted lo sigue considerando, poniendo como segundo en la segunda vuelta electoral. No. Yo estaba hablando de los procesos anteriores, finalmente, ¿no? Ahora es muy temprano para decirlo. ¿En una segunda vuelta electoral el correísmo? Es muy temprano decirlo. Digamos, en el Ecuador es muy temprano todo. Por su todo. voto duro, ¿no? Pero es que es muy temprano todo en el Ecuador. Vamos al 2023, ¿no es cierto? La semana antes del debate, el tablero electoral cambió con 2 magnicidios, finalmente. Entonces, es muy complejo determinar a 5 meses del proceso eleccionario, con 75% de indecisos, mi fuente es datos, el poder determinar quién llega a segunda vuelta o no. Perfecto, con eso me quedo, doctor. Le agradezco por su tiempo. Muy amable usted. El doctor Pedro Donoso, analista de temas políticos.